grande es el amor de nuestro Dios. Amén. La hermana de ¿verdad? Que la misericordia de Dios es tan grande que ahí es manifestado el gran amor de nuestro Dios hacia nosotros. Amén. Amén. Y ese amor tan grande del Señor, amado hermano, lo manifiesta a su pueblo. Vamos a ver en Efesios 6:10, amados hermanos, dice encabezado la armadura de Dios. Vamos a dar lectura a mis amados hermanos hasta el 13, Efesios 6:10, 13. Amén. Y la bendita palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Inclina tu rostro. Señor y buen Dios, Padre eterno, en el nombre de Jesús, bendito Rey de Gloria, te damos gracias, bendito Padre, porque nos permites, bendito Señor, un viernes más, bendito Padre, para recibir tu palabra, Señor. Que tu palabra, bendito Dios, descienda con poder y autoridad, bendito Rey. Que sea usted, bendito Dios, en medio de este pueblo, Padre, hablando, Señor, a tu pueblo, bendito Dios, por tu gran amor y misericordia, Padre. Palabra de verdad, bendito Dios, palabra que fluye, Señor, de lo alto, bendito Dios. Gracias, bendito Padre, por esa oportunidad que nos das, bendito Dios, de estar nuevamente aquí, bendito Dios. Limpia mis labios, bendito Dios. Quítalo, bendito Padre, toda contaminación. Purifícame, bendito Dios, estos labios que hablen palabra de verdad, bendito Dios. Palabra que fluye de eterno Rey. Hablamos, Señor, con verdad, bendito Padre, porque todo lo que está escrito, bendito Dios, en nuestra vida es amén, bendito Dios. Y será, bendito Dios, hasta el día que tú regreses por tu iglesia, bendito Padre. Te alabamos y te adoramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Así mismo, amados hermanos, ocupen su lugar. Y bueno, amados hermanos, pues estamos, ¿verdad?, en este texto base, ¿verdad?, de la armadura de Dios. Y ciertamente, amados hermanos, pues ya sabemos, ¿verdad?, que el tiempo va pasando y pues pasa tan rápido, amados hermanos, porque ya vemos, ¿verdad?, a vuestros hijos en etapas, ¿verdad?, que van avanzando. Y pues yo como madre, amados hermanos, pues sí me preocupaba, o me preocupa, ¿no? Y yo decía, no, Señor, ya mi bebé ya pues termina un grado más, ¿verdad?, de estudio y avanza a otro. Y yo decía, híjole, es que en esta etapa es la más difícil para muchos, es ahí donde muchos llegan a ser confundidos por la filosofía, porque pues ahí es donde más entra, ¿verdad? Y yo creo que ahí es donde más el enemigo opera, hacia los jóvenes, el ataque hacia los jóvenes. Pero el Señor, hermano, en medio de la oración, pues me hace sentir, ¿verdad?, esta palabra que yo la leía y dice la armadura de Dios. Y el tema, amado hermano, dice vestidos y ceñidos con la armadura de Dios. Y es que tenemos que nosotros que enseñar, como también aprender a vestirnos de la armadura de Dios. Muchas veces, amados hermanos, lo hemos leído una y otra vez y por lo regular lo escuchamos en las oraciones de aquellos que han tenido el privilegio de acompañarnos a la oración. Pues
¿verdad? No habrá ni un día, ¿verdad?, en la oración que se lea este pasaje de la Biblia. Y yo me fortalecía aquí, amado hermano, porque mis temores o mis miedos que venían de repente, el Señor me decía, entra en esa paz, confía en mí, mejor es enseñar a vuestros hijos quién es su Dios. Amén. Y yo podía ver, amado hermano, que escudriñando la escritura me acordaba de un varón, Isaí. Isaí, padre de 8 hijos, y 3 de ellos que estaban alistados a la guerra. Y ellos seguían a uno de los reyes que gobernaron sobre Israel. Sabemos que 3 reyes gobernaron sobre Israel por 40 años. Y el primer rey, como todos lo sabemos, ¿verdad, mis amados hermanos? Es Saúl, el segundo David y el tercero Salomón. Estos 3 fueron que gobernaron sobre Israel cuando Israel estaban todos unidos, todas las tribus. Y a través de la escritura yo podía ver, amado hermano, cómo Isaí se preocupaba cuando sus hijos también se iban a la guerra. Pero el Señor tiene planes, ¿verdad? Y el propósito de Dios hacia cada uno, amado hermano, cuando el Señor llega y nos visita, son perfectos. Y mire, amado hermano, que para ir a la guerra, todo guerrero tiene que vestir una vestimenta, ¿verdad? Es una vestimenta de guerra. Imagínense, no creo que un guerrero vaya vestido como un luchador, porque entonces es presa del enemigo, presa fácil del enemigo. Entonces hay que adquirir una vestimenta, ¿verdad?, adecuada. Entonces el cristiano, amado hermano, tiene que tener esa vestimenta, pero esa vestimenta tiene que ser una vestimenta tanto física como espiritual. Y la escritura nos habla de algunas vestimentas, amados hermanos. Y como podemos ver, amado hermano, yo como mujer, ¿verdad?, como una hermana en Cristo, yo he leído a través de la escritura que a mí el Señor me da una hermosa vestimenta que dice decoro. Y ahí, amado hermano, encontramos vestimenta del sacerdote, encontramos vestimenta como la de los reyes, de soldados, amado hermano, los que estaban enlistados a la guerra. Y esa vestimenta, amado hermano, de un guerrero no es una vestimenta como la que hoy portamos nosotros, ¿verdad? Es una vestimenta ligera que nos cubre del frío, otra del calor. La de un guerrero era una vestimenta pues pesada y tenía que usarla, hermano. Pues ahora sí que estaban enlistados a la guerra y ellos estaban aptos para la guerra, preparados para la guerra. Y ningún guerrero podía ver que se quejara el guerrero, ¿sabe? Y dije, no, pues hombre, yo no iré porque pues esa pues esta vestimenta de guerrero, ¿no? El escudo es pesado, la espada, no, yo no voy a usar, ¿verdad? Mas, sin embargo, aquí a la luz de la escritura podemos ver que este Padre, como dice nuestra alabanza, el Padre de misericordia, ¿verdad?, en quien hallamos gracia ante sus ojos, nos da una vestimenta espiritual, una vestimenta que es la armadura de Dios, y por lo cual nos fortalece cada día para atendernos de pie ante la adversidad, ante el enemigo. Principalmente, amado hermano, las cosas que pasamos como, pues no sé, amado hermano, si algunos se meten problemitas de deudas o que tenemos aflicciones en la vida por X cosas, amado hermano. De todas esas cosas el Señor las conoce y Él las suplirá a su debido tiempo. Pero lo que sí debemos de comprender, hermanos en Cristo, cristianos, pueblos de Dios, es que tenemos que vestirnos de la armadura de Dios, hacer uso de esa armadura. Y muchas veces descuidamos esa armadura, no nos vestimos de la armadura de Dios. Y vamos a los tiempos bíblicos, amados hermanos, en la vida de un hombre, pues como yo ya le mencionaba al principio, de David.
que nosotros, ¿cómo sueltas? La de con dinero, hermano. Perdónenme, a veces se me traba, pero son mis nervios. Pero el Señor me fortaleza. Amén. Por su palabra. Y sé que hable a través de mí. Amén. Y este hombre, amado hermano, este joven, David, lo vemos aquí en una etapa como hijo, sirviendo a su padre. Y si meditas un poco, amado hermano, vemos aquí el reinado de David, que es el mismo reinado, ese reino será establecido y será gobernado por nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo también se manifestó como hijo, así como David. Y David primero empezó una etapa como hijo, y después, amado hermano, lo vemos en una etapa a la luz de la Escritura como pastor, pastoreando ovejitas del Señor Jesucristo. E igual, amado hermano, vino y pastoreó sus ovejas. Y sigue, amado hermano, porque su obra no ha terminado. Después, como rey. Y vemos a David, que también es ungido como rey. Y después vemos otra etapa, amado hermano, que a la luz de la Escritura la vamos a ir viendo como guerrero. Aunque David no era llamado para guerrero, él fue ungido para rey. Y en los planes y propósitos de Jehová era que David fuese rey y gobernase sobre Israel. Y vamos a ver, amado hermano, en Primera de Samuel 15, 26 y 28. Para comprender un poquito, amado hermano, y entender. Primera de Samuel 15, 26 y 28. Y vamos a ver aquí, amado hermano, al primer rey. La Escritura dice sobre Saúl. Dice la bendita palabra del Señor. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Entonces, fíjense, amado hermano, que la palabra de Dios, aquí, si volvemos y regresamos, amado hermano, a Efesios 6, vamos a regresar a Efesios 6. En el 14, amado hermano, dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Qué es esta verdad, amado hermano? La palabra de Dios. Y Saúl le había desechado la palabra de Jehová. Él no obedeció. Y vemos aquí, amados hermanos, que dice, y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, a él se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y bueno, amado hermano, vemos aquí que este es el llamado hacia, pues ya el Señor ya estaba hablando, ¿verdad?, por medio de Samuel, el profeta Samuel, a Saúl, que será levantado rey después de él. Y pues sería David. Vamos ahí en Primera de Samuel, adelantito, y vemos en 16:3. Y voy a dar, amado,
desde el 3. Y llama a Isaí. Yo te invito, amado hermano, que en casita, para que comprendamos más la lectura, empecemos a leer desde 16:1, pero yo voy a comenzar en 16:3. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, a los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Y él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Bueno, aquí vemos, amado hermano, nos dice más adelante en el 16. Le voy a dar desde el 10, amado hermano, primera de Samuel 16:10. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Estos eran sus hijos, amado hermano, que estaban en ese momento cuando el profeta llegó a visitar a Isaí. Pero estaba un hijo, no estaba en casa, y este era David. ¿Dónde estaba David, amado hermano? Ciertamente yo le diría que David estaba como hijo, ayudando a su padre en las tareas. En el 11 dice: entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. ¿Dónde estaba David, amado hermano? Detrás de las ovejas, ahí pastoreando ovejitas. Ahí es donde el Señor lo miró, amado hermano, y lo llamó. Y vemos, amado hermano, en esta etapa de como hijo, y él es llamado para ser rey. Y la palabra de nuestro Señor, amado hermano, vemos que ciertamente, ¿por qué Saúl fue desechado? Porque él desechó la palabra del Señor. Saúl no obedeció, amado hermano. Y nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra del Señor. Hermanos en Cristo, obedecer al Eterno. Y hay que vestirnos de su armadura, porque ahí encontramos la cobertura, la fortaleza, la fuerza para continuar y permanecer firme y estar de pie. Dice la Escritura, amado hermano, allí vamos al libro de Lucas 11:28. Mi hermanito Isla, ¿me puede apoyar? Joven. El libro de Lucas 11:28, amado hermano. Dice así la bendita palabra de Dios, y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Entonces, bienaventurados, amado hermano, seamos bienaventurados los que oyen la palabra de Dios. Este, amado hermano, que David pastoreaba ovejas. Y una característica o una observación que yo te podría decir, no sé cómo explicártelo, pero lo importante es que las ovejas no se guían por la vista, sino por el oído. Entonces, amado hermano, el buen pastor guiará ovejas que se dejen llevar y guiar por el oír más que por el ver. Porque como dice, ¿verdad? La hermanita, incluso la hermanita que dijo usted, que a veces vio en el Tribunal Bíblica donde decía que generación era de señal, y la señal, usted lo iba a apuntar y se la razón, no la apunté y la acordé.
cuando lo tomó. Pero Dios es grande porque aún en su misericordia ni una palabra se da. Se va y queda el fertísimo que se da, amado hermano. Entonces, bienaventurados aquellos que oyen, amado hermano, ovejas del buen pastor, aquellos que oyen. Y son guiados y se dejan guiar por el oír más que por el ver. Así es la oveja. Incluso las ovejas no ven del todo, sino por eso ellas están atentas a la voz de su pastor. Vamos a ir bueno, ahorita les voy a dar la cita, amados hermanos. Y bueno, como vemos a la luz de la escritura, ninguno de estos 7 hijos fueron, sino solamente David. Porque el Espíritu de Jehová estaba sobre David. Y bueno, pues Samuel, ¿verdad? Fue ungido, ¿verdad? Y fue que ungió, a David para ser rey antes que hombre de guerra. Y aún así, amado hermano, David estaría en un campo de batalla. Todos conocemos, amados hermanos, la escritura, ¿verdad? Cuando nos habla sobre David, sobre Goliat, y yo creo que hasta los niños mejor lo saben, ¿verdad? Cuando los niños comienzan a ministrar, ¿verdad? Y empiezan a dar su conocimiento, que adquieren, vemos si es hermoso, amado hermano. Así el Señor me dice, permanezcan día y noche, hablando a sus hijos sobre mí, sobre mi palabra, que es verdad. Y vamos a la primera de Samuel 16-18. Vamos a seguir la palabra ahí, donde David toca para Saúl, dice. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí que yo he visto a un hijo de Isaí, de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Entonces fíjense, amados hermanos, lo que dice la escritura. ¿Qué es David? Dice que sabe tocar un instrumento. También David agradaba al Señor, ¿verdad? Porque él no le tocaba a ningún hombre ni a alguno. David tocaba a Jehová con este hermoso instrumento. Dice, y es valiente, y es vigoroso, y hombre de guerra. Y vemos, amado hermano, que el llamado de David no era para ser un hombre de guerra. Pero ¿por qué se describe aquí como un hombre de guerra, amado hermano? Porque David tendría una vestimenta, esa vestimenta se la daría Jehová. Y es el Espíritu de Jehová sobre David. Entonces era una vestimenta espiritual de guerra. Porque David entraría al campo de batalla, sí, y pelearía, amado hermano, porque muchos tenían miedo sobre este filisteo que se levantaba, amados hermanos, para hacerle guerra a Israel. Jehová había preparado todo, que David estaría en el palacio real primero, antes aún en un combate de guerra. Los planes de Dios son perfectos, porque el espíritu que atormentaba a Saúl venía de parte de Dios. Y allí sabe el plan perfecto de Dios. En su llamado hacia David era que David entrase al palacio real. Y vemos, amado hermano, que cuando él entró siendo obediente. Él obedeció. Él nunca rehusó, amados hermanos, a lo que le mandaban. Él siempre fue un buen hijo, un gran hijo. Y vemos, amados hermanos, claro que esta guerra sobre Israel por 40 días, el filisteo Goliat le declaró guerra a Israel por 40 días. Isaí, como buen padre que se preocupaba por sus hijos, mandó a David para sus hermanos víveres. Lo vemos en 1 Samuel 17, 20, 21. Allá adelantito, amado hermano, yo solamente quiero, por favor, que se me dé tiempo. Y
Y se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba grito de combate, y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bajaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó a sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Bueno, hermano, aquí vemos que David escucha, ¿verdad?, como este filisteo, ¿verdad?, de una estatura, pues, más que él, porque era un joven, y David no tuvo temor, porque dice la escritura que el Espíritu de Jehová estaba sobre él. Él estaba vestido con una armadura especial. Esa es la armadura que nosotros como cristianos debemos de tener. Sí, amado hermano, como seres humanos tenemos temor, tenemos miedo. Nos da miedo porque esa es nuestra naturaleza, ¿verdad? Yo así me sentía con ese miedo y decía, híjole, no me cambie la vida en pensamiento. Pero ese es ahí donde está el trabajo más fuerte que tenemos que tener como padres. De seguir fortaleciendo a nuestros hijos con la palabra de Dios. De no dejarlos, amado hermano. Porque si los descuidamos un tantito, amado hermano, viene el enemigo y los arrebata de nuestras manos. Es aquí, amado hermano, como el Señor me levantaba, ¿verdad?, y me daba esas fuerzas a través de la palabra, y me decía como Isaí, así como él también estaba al pendiente, ¿verdad?, de sus hijos que estaban, como también tenía a su hijo menor, ¿verdad?, más pequeño, también ocupado en algo. Siempre hay que mantener a nuestros hijos ocupados, porque como dice, ¿verdad?, por ahí, que la mente, ¿verdad?, que no está haciendo nada de preciosa, pues ya sabe hasta por dónde vuela, amado hermano. Y vamos a ir más adelantito, en Primera de Samuel 37. Y vemos, amado hermano, que yo te voy a resumir un poquito al llegar aquí a vemos que David, cuando apacentaba, y David cuando estaba, ¿verdad?, en sus labores, David también tuvo ahí unas luchas, y él reconocía, ¿verdad?, que ese poder y esa fuerza no provenía de él. Él no le daba. 17:37 al 39. Primera de Samuel 17 al 37 al 39. Dice, y añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano del filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza y ciñó a David con su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo a David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Hemos, amado hermano, que esa vestimenta de guerra no era para David, porque Jehová ya tenía para él una vestimenta, que primeramente era de rey. Y dice el 40, y tomó su callado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril. Y el susurrón que traía, y tomó su honda en su mano y fue hacia el filisteo. Y bueno, entró David aquí, ¿verdad?, ya a otro, como se decía, de etapa, ¿verdad? Ya dejó de ser hijo, dejó de ser pastor, fue ungido como rey, pero también entraría a una guerra. Aquí, amado
está siempre al frente de batalla. Y aquí, amado hermano, podemos ver que David, antes de tener el reinado, porque cuando David entró a ese combate, ¿verdad? David no tenía el reino todavía. El reino era de Saúl, el primer rey. El enemigo, amado hermano, no puede hacer, el enemigo no puede hacer nada, aunque parezca que es más fuerte. Y aunque parezca, amado hermano, que la vestidura, ¿verdad?, de este enemigo, como era Goliat, me imagino que verlo con toda esa vestidura era algo sorprendente y algo que causaba miedo a los demás.